Hoy centramos nuestra atención en un momento crucial no solo en la historia de España, sino también en la historia de la democracia y la libertad en todo el mundo, la Guerra Civil Española. A medida que profundicemos en los anales de este desgarrador conflicto, exploraremos sus fuerzas impulsoras, personalidades importantes, batallas primarias y su impacto general en el panorama geopolítico. Rastrear las raíces de la Guerra Civil Española nos devuelve al punto de inflexión crucial de la historia de España, una época marcada por agravios socioeconómicos, ideologías políticas polarizadoras y una monarquía debilitada. La Segunda República Española entró en vigor en 1931, pero en lugar de provocar una España progresista y unificada, sembró las semillas de la discordia y la fragmentación. España se encontró marcadamente dividida entre facciones de izquierda y derecha. Las tensiones aumentaron a medida que cuestiones como la reforma agraria, los derechos de los trabajadores y las relaciones Iglesia-Estado seguían sin resolverse. Por un lado, los republicanos, una coalición de liberales, socialistas y anarquistas, intentaron instigar reformas. Por otro lado, los nacionalistas, liderados por el general Francisco Franco, presionaron por un gobierno autoritario tradicional entrelazado con el poder de la Iglesia. La gota que colmó el vaso fue el asesinato de la popular figura de derecha José Calvo Sotelo, en julio de 1936. Esto desató una serie de represalias sangrientas, que señalaron el comienzo formal de la Guerra Civil Española. Los disturbios rápidamente se extendieron por toda España mientras los nacionalistas, respaldados por la Italia fascista y la Alemania nazi, y los republicanos, apoyados por la Unión Soviética y las brigadas internacionales, luchaban por el control. Las batallas no se libraron solo en los campos de batalla, fue igualmente una guerra de propaganda, en la que cada bando intentaba influir en las mentes de la población y de la comunidad internacional. El conflicto sirvió como telón de fondo importante para el homenaje a Cataluña de George Orwell, y el icónico cuadro Guernica de Pablo Picasso, los cuales simbolizan las reverberaciones políticas y culturales de la guerra. A través de nuestra exploración, destacaremos varias batallas clave que definieron la Guerra Civil Española. Visitaremos la gran ciudad vieja de Madrid, que se convirtió en el epicentro de la guerra, con los republicanos resistiendo firmemente los avances de Franco en una feroz e intensa batalla por la ciudad. Nuestro viaje nos lleva a Quinto, una ciudad poco conocida pero telón de fondo de un episodio infame durante la guerra, la destrucción del batallón Panza alemán. El éxito inicial de los republicanos aquí duró poco, ya que los nacionalistas contraatacaron tenazmente. Nuestra narrativa a continuación se centra en la batalla de Guernica, un impactante asalto aéreo perpetrado por las fuerzas aéreas nazis alemanas e italianas contra la ciudad vasca de Guernica. El desastre humanitario provocado por el bombardeo, inmortalizado por el cuadro de Picasso, fue uno de los primeros ejemplos de la devastación asociada a la guerra total. También nos referimos a la batalla del Jarama, otro encuentro intensamente reñido en las afueras de Madrid, en el que participaron tropas españolas e internacionales. El estancamiento tan reñido aquí subrayó aún más los intereses estratégicos extranjeros que habían envuelto el conflicto español. Un punto destacado de las últimas etapas de la guerra es la batalla del Ebro. Aquí los republicanos, haciendo un último intento por cambiar el curso de la guerra, lanzaron una ofensiva a gran escala. Aunque los republicanos lograron avances iniciales significativos en el escarpado valle del río Ebro, finalmente no pudieron mantener su impulso y enfrentaron una oposición abrumadora. Mientras navegamos por las diversas batallas y campañas, recordamos una y otra vez el colosal costo humano que cobró la guerra. La Guerra Civil Española fue un crisol que fracturó familias, trastornó comunidades y se cobró casi 500.000 de vidas. Las consecuencias de la Guerra Civil fueron igualmente significativas. La victoria de Franco en 1939 supuso el inicio de un régimen dictatorial que duró casi 4 décadas. También marcó el principio del fin de la democracia electoral en España, y tuvo una profunda influencia en la Segunda Guerra Mundial. Las cicatrices de la guerra, sin embargo, nunca se desvanecieron. Los recuerdos largamente reprimidos de pérdida, sacrificio y heroísmo encontraron una expresión conmovedora durante la transición, el período de reforma política.
a la trayectoria del mundo. Sus ecos resuenan a través de los anales de la historia, y sirven como un recordatorio crudo y evocador de la resistencia, la agitación y la transformación que pueden traer los tiempos de guerra. Así como la Guerra Civil Española había sacado a la luz la brutalidad de los bombardeos aéreos, también sacó a la luz la conmovedora prosa de Orwell y la evocadora pintura de Picasso. Estas obras duraderas dan un profundo testimonio del costo humano del conflicto, sirviendo como emblemas duraderos de la lucha por la libertad, la lucha contra el fascismo y la resiliencia del espíritu humano. Desde el punto de vista de nuestro tiempo, alejados de las trincheras de las laderas, y de las ruinas humeantes de las que alguna vez fueron grandes ciudades, ahora podemos ver claramente el importante legado de la Guerra Civil Española. Sus profundos costos humanos y sus catastróficas consecuencias han proporcionado amplias advertencias sobre los peligros potenciales de los sistemas democráticos fallidos, las divisiones políticas extravagantes y la siniestra escalada de la agitación interna al conflicto internacional. La Guerra Civil Española es una oportunidad para que profundicemos, redescubramos y recordemos. Revisar la época reaviva un sentimiento de tristeza por el derramamiento de sangre y la destrucción, admiración por los valientes esfuerzos de hombres y mujeres y asombro por el espíritu resiliente de una nación que persevera contra todo pronóstico. Las reverberaciones de la Guerra Civil Española todavía se sienten en la sociedad española contemporánea, en los debates en curso sobre la memoria de la guerra, sus víctimas y el pacto del olvido post-Franco. El vídeo no abordará opiniones ni declaraciones políticas, pero enfatizará el profundo efecto de la guerra en la sociedad moderna. Las razones de la guerra, las batallas libradas, los actores clave involucrados y las consecuencias de este desastroso conflicto continúan dando forma a la política nacional, los paisajes sociales y económicos. Nuestra comprensión de la Guerra Civil Española es un viaje a través de la prueba de fuego de un país, revelando el paso de la historia grabado por su gente y su tierra. Casi un siglo después de su conclusión, la Guerra Civil Española mantiene su lugar en la conciencia histórica mundial como una tragedia incomparable, y un brutal precursor de la Segunda Guerra Mundial. Desde monumentos físicos hasta artefactos culturales, su memoria se preserva y respeta. En su doloroso enfrentamiento con el espectro de la guerra civil, España ha salido de las cenizas como un auténtico fénix. Las torres de agua y los embalses redundantes siguen siendo recordatorios fantasmales de una época en la que España se destrozó. Hoy proyectan largas sombras, subrayando el punto más bajo del que han surgido asombrosamente la sociedad y la democracia españolas. La Guerra Civil Española dice mucho sobre la naturaleza humana, lo mejor y lo peor. Por cada traición cobarde y atrocidad inhumana cometida durante la guerra, nos negamos a olvidar los innumerables actos desinteresados de valentía y solidaridad que ocurrieron. Al aprender más sobre el pasado, inevitablemente aprendemos y apreciamos más sobre nosotros mismos. El terreno sobre el que se desarrolló el conflicto es ahora un tapiz de hermosos contrastes, campos cubiertos, pendientes suaves, pueblos tranquilos y ciudades bulliciosos. Pero rasca bajo la superficie, es probable que descubras fragmentos del pasado, recordatorios de una época en la que España estaba enredada en una amarga lucha por su alma. La Guerra Civil Española sigue siendo un tema doloroso para una nación que aún lucha con su legado. El conocimiento de esta historia, sin embargo, es fundamental para comprender la sociedad, la política y la cultura españolas modernas. A pesar de las profundas heridas dejadas por la guerra, España se ha vuelto más fuerte, más unida y, sobre todo, comprometida a garantizar que una tragedia similar nunca vuelva a ocurrir. La Guerra Civil Española es prueba del poder duradero de la historia para dar forma al presente e influir en el futuro. Mientras rendimos homenaje al pasado y a las personas que vivieron esos tiempos turbulentos, también miramos hacia el futuro con la esperanza y la determinación de construir un mundo más pacífico. A medida que concluye nuestro esclarecedor, y a menudo desgarrador viaje a través de la Guerra Civil Española, nos sentimos profundamente conmovidos por el testimonio de la resolución humana. Aunque las cicatrices físicas del conflicto se están desvaneciendo lentamente, las morales e históricas aún son visibles, dejándonos con un motivo eterno del tumulto y la tragedia de la guerra. Si bien la Guerra Civil Española fue la encarnación de una fase oscura en la historia de España, también sirvió para unificar a su pueblo en su lucha por la democracia y los derechos humanos. A medida que España continúa reconciliándose con su pasado y avanzando, la resiliencia, el coraje y la fortaleza mostrados por su pueblo durante esos tiempos tumultuosos continúan inspirando al mundo. Concluimos así nuestra extensa narrativa de la Guerra Civil Española. Ha sido un viaje no solo a través del tiempo, no esencialmente un carrete promocional de glorias pasadas, ni una narración para el entretenimiento fugaz de nuestra audiencia. Más que nada, fue un recordatorio del sacrificio humano y de no dejarnos caer nunca en otro conflicto tan devastador. Con esto cerramos nuestro capítulo sobre la Guerra Civil Española. Y, sin embargo, a medida que empaquetamos las páginas, escondiéndolas cuidadosamente en los anales de la historia, recordamos el dicho, para que no lo olvidemos como lo ha demostrado la historia una y otra vez, las lecciones más conmovedoras y resonantes a menudo provienen de los capítulos más sombríos y oscuros. Al igual que un fénix resucitado de sus cenizas, España emergió de las cenizas de la Guerra Civil para restablecerse como una nación democrática.
Superó su pasado, provocando una transformación socioeconómica y desarrollándose hasta convertirse en una nación de diversas culturas y tradiciones. Al final, debemos recordar que la Guerra Civil Española involucró a personas reales, soldados reales arriesgando sus vidas, ciudadanos reales viviendo el infierno, niños reales creciendo en un mundo trastornado por la violencia. No se trataba solo de hechos y cifras de libros de historia, fueron, y siguen siendo, historias humanas increíblemente duras e importantes.